Buen día, mi nombre es Luis Ángel Hernández Guerrero y este es mi segundo video. El día de ayer grabé mi primer video y hablé un poquito de lo que es introducción a la base de datos, dónde se utilizan y para qué sirven. Eh, hoy por la mañana se me ocurrió pues platicarles un poquito de lo que nosotros las usamos en mi trabajo, ya que yo lo que normalmente veo es que las bases de datos las utilizan, pues no sé, en bancos, centros comerciales y en algo que, por así decirlo, que es lo más estándar que uno como usuario ve. Entonces yo quería compartirles un poquito de lo que nosotros las usamos, que es un ambiente un poquito diferente a lo que normalmente se suele ver en las bases de datos. Entonces, como justamente hoy por la mañana tuvimos algún detalle ahí en la empresa en la donde yo trabajo con una base de datos, me pareció pues importante, ¿no? Compartirlo y que vieran un poquito de lo que les platicaba de cómo trabajar la base de datos. Entonces, voy a unir un poquito esta parte de lo que es teoría con lo que yo grabé hoy por la mañana de mi trabajo. Por obvias razones no puedo presentar todas las aplicaciones ni explicar todo el desarrollo, pero pues sirve para que se den una idea de cómo trabaja una base de datos sencilla, una base de datos local, trabajando con controladores, con diferentes tipos de controladores como son controladores de torque o de PLC, que es lo que hoy platiqué en los videos que voy a unir con este. Y pues voy a comenzar con la parte teórica, con las preguntas que habíamos quedado, que es qué es una base de datos, para qué sirve una base de datos, de dónde surgen las bases de datos, de dónde se utilizan y qué tipos de bases de datos existen. En el siguiente video vamos a ver lo que son de diagramas entidad-relación, pero hoy sí quisiera compartirles la parte del video y es por eso que estoy dejando esto para unir la otra parte, que es lo que les comentaba, es cuando ya estoy en mi trabajo. Entonces, ¿qué es una base de datos relacional? Almacena datos y proporciona acceso a puntos relacionados entre sí. Las bases de datos relacionales se basan de modelo relacional en una forma intuitiva y directa, que representan datos en tablas en una base de datos relacional. Cada fila de la tabla es un registro con un ID único llamado clave, que es lo que es la primary key. Eso lo voy a estar tocando en el siguiente video. ¿Cuándo se usa una base de datos relacional? Las bases de datos relacionales se destacan en este tipo de consistencia de datos, aislamiento y durabilidad, y es cuando necesitamos esto para que sea una buena opción utilizarla. Es decir, que se vaya a unir una tabla con la otra para poder llegar a o lo que llamamos tablas intermedias. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de tablas? De este tipo de bases de datos. Provee las herramientas que garantizan evitar la duplicidad de registros, garantiza la integridad referencial, así de eliminar un registro, elimina todos los registros relacionados dependientes, favorece la normalización para ser comprensible y aplicable. La vez pasada nos pasaron ahí por un diagrama que decía, por decir, materias, y solamente venía una materia. Entonces ese podría ser que es un error y es una desventaja porque se supone que nada más estamos hablando de una materia. Pero esto lo vamos a ir viendo en el diagrama entidad-relación. ¿Cuáles son las contras de este tipo de bases de datos? Las desventajas. Presentan deficiencias con datos gráficos, multimedia CAD y sistemas de información geográfica. No se manipulan de forma manejable los bloques de texto como tipo de dato. ¿Cómo se diseña este tipo de base de datos y qué información es necesaria? Las transacciones de base de datos relacionales se definen mediante 4 propiedades cruciales: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Los análisis de requerimientos. Descripción operacional, fase de adquisición del conocimiento y la salida de los registros del sistema. Con esto ya les voy a dar el siguiente paso donde ya les comentaba del video en lo que es mi trabajo, viéndolos un poquito ya en campo. Es una base de datos sencilla, no es una base de datos tan compleja, pero lo quería compartir para que se viera una forma distinta en la que nosotros los utilizamos. Y pues voy a cortar aquí un poquito para que el video no se me extienda y poderlo subir a las plataformas. Se los dejo. Buenos días, mi nombre es Luis Ángel Hernández. Este es mi segundo video para mi servicio social y en el anterior video habíamos visto lo que era una base de datos y dónde se utilizaba. Ahorita antes de pasar a lo que es diagramas de entidad-relación, voy a querer mostrarles un poquito de cómo funciona la base de datos
y para qué la usamos, ¿no? Para que se vea un poco más dónde se ejecuta en campo. Entonces ahorita lo que voy a hacer es mostrarles un poquito de cómo funciona nuestra base de datos en una aplicación que realizamos nosotros. La parte de la base de datos donde se usan y cómo se utilizan es en una aplicación en la cual nosotros tenemos un escáner y las bases de datos están cargadas directamente en la aplicación. Entonces tenemos un transformador de alto voltaje que posteriormente lo pondré en una fotografía. Y básicamente lo que tienen que hacer es tener una base de datos en la cual tenemos dadas de alta los modelos y los usuarios, y de acuerdo al usuario se puede dar su número que puede estar o no estar, porque nada más ciertas personas deben de estar autorizadas para moverlo. Entonces cuando nosotros escaneamos debe detectarnos y ponernos en verde. Eso lo hace la base de datos. Entonces, ¿por qué son importantes esta parte en cuestión al SQL? Con SQL podemos decirle a la aplicación qué parámetros cargar en cuestión al transformador y a toda la parte de control directamente en los controladores. Una de las cosas importantes es que tenemos que tener los modelos. Para esto ahorita voy a hacer aquí un ejemplo. Entonces, de acuerdo al modelo, que era lo que les platicaba, es los parámetros que vamos a cargar. Cuando escaneamos la unidad nos dice qué parámetros cargar y nos pide ciertos números de parte. Esos números de parte van cargados de acuerdo a lo que el cliente nos pidió, y de esta manera cargamos los límites mínimos y máximos de cada unidad. Esto nos sirve a nosotros para poderle decir a un controlador, que es un PLC que también tiene una base de datos, para poder decirle qué parámetros cargar, ya sean mínimos y máximos de voltaje, mediciones de corriente, y lo quería mostrar ahorita para que vieran directamente en dónde se utilizan las bases de datos. Estamos en una línea de producción en la cual estamos tratando de revivir una base de datos que ya no se iba a utilizar, y ahorita nos acaban de decir que sí. Entonces simplemente estamos validando que todos los datos estén correctos para poder cargarlo con este transformador. Es un transformador para cargar alto voltaje. ¿Por qué es importante la base de datos aquí? Debido a que es un transformador y carga un alto voltaje, necesitamos los parámetros correctos y exactos para poder nosotros decirle al controlador que está en este gabinete qué unidades están trabajando, para que si la persona que está operando llegara a atravesarse en la parte de seguridad, aborte el alto voltaje y de esta manera no vaya a ocurrir un accidente. ¿Qué puede pasar si perdemos la comunicación con la base de datos? Se cae el alto voltaje, no se pueden probar unidades, y aunque escanees se va a marcar en rojo, como lo vimos con el escáner del usuario, ¿no? Y básicamente es aquí, así es como utilizamos una base de datos en campo real. Hay muchas aplicaciones en base de datos, y esta es una de ellas en la cual yo trabajo. En otras líneas también las utilizamos de una manera distinta, y yo creo que voy a transmitir otro video. Bueno, esta es otra estación donde se utiliza una base de datos. Esta tiene una aplicación desarrollada para otro sistema, no es totalmente traceabilidad. En esta estación alguna vez pasaba que por situaciones no llegaba el torque en ciertos tornillos. Entonces se me ocurrió poder desarrollar una aplicación en la que manden una señal de torque a un controlador, que es este controlador que tenemos aquí, y ese controlador va conectado a una base de datos internamente y una local en una computadora que tengo aquí. Esta base de datos va conectada a una aplicación que es a lo que le llamamos base de datos orientada a objetos. En este caso yo uso LabVIEW para mandar llamar esa base de datos. Entonces cada vez que el usuario realiza un apriete de torque, nos genera un valor en cada tornillo que se aprieta. Ese valor viene a este controlador, que aquí vemos los valores de torque y ángulo, además de generar fecha, hora, minuto y segundo en el que se realice el apriete.
De esta manera vamos contando los tornillos de acuerdo a qué tornillos van dando. Y tenemos diferentes dados. Para cada dado son cierta cantidad de tornillos y de esta manera puedo validar que se realicen todos los aprietes como el cliente solicita. Para esto yo mando esos datos a una aplicación desarrollada en LabVIEW, en el que voy generando los datos, en el cual voy guardando el modelo, el número de serie, el valor de ángulo, el valor de torque, además de la fecha, la hora, el minuto, y como tengo un apartado en el cual el cliente me lo solicita, en si se realizó de una forma normal o de una forma en cuestión de retrabajo, ¿no? Para esto nos ayuda a reducir totalmente, casi a quitarlo, que haya problemas por faltantes de tornillos. Para esto nos sirve también una base de datos aquí, y es una de las formas en la que nosotros aplicamos lo que son el SQL y las bases de datos, además de las tablas, como lo vimos en el primer video. Tenemos varios campos y vamos guardando los registros. ¿Qué sucede si al final de la línea me llegara a salir una pieza sin algún tornillo? Pregunto el número de serie, vengo a mi base de datos y la busco en mi tabla, genero un query y me aseguro que el número de serie esté ahí, y ahí me va a decir si el tornillo fue apretado o no fue apretado, en cuestión a la cantidad de lo que nosotros estamos contando y validando. ¿Por qué? Porque sí puede pasar que llegara a salir, o que en el camino hacia donde llega la estación final se ha aflojado ese tornillo, por lo cual no esté guardado en nuestra base de datos, y esa es la forma de poderlo comprobar. Para esto nos utilizamos la base de datos aquí. Al final esta información también es llevada a la nube y resguardada de otra manera. Y pues básicamente son las formas en las que nosotros utilizamos las bases de datos para rastreabilidad, confiabilidad y la parte de seguridad en cuestión a los datos. Voy a tratar de en el siguiente video ver ya ahora sí lo que es entidad-relación. Ahorita voy a dar por terminado este video, espero que les haya gustado, espero que me